¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un programa más de Vivir Intensamente. Te saluda desde la Ciudad de México tu amigo y coach José Antonio González. Recuerda que puedes interactuar con nosotros, lo puedes hacer vía Facebook como Vivir Intensamente, Twitter TV Vivir. La idea es de que podamos interactuar, podamos desarrollar temas de crecimiento, de desarrollo, tanto personal, emocional, espiritual, y con ello poder ser mejores como personas y también vivir de una manera mucho más plena, vivir intensamente. No importa incluso, no importa que a veces la vida nos dé situaciones muy difíciles, toda la vida, todos los elementos que nos va a dar la vida son factores para un crecimiento y un desarrollo. Incluso las situaciones más adversas a las que nosotros nos vamos a enfrentar nos ayudan a crecer, a desarrollar, a superar una etapa, a darle vuelta a veces a una página, seguir en otra, cerrar ciclos también, y nos ayuda incluso a ir reacomodándonos tanto en la parte mental, en la parte emocional, la parte física y la parte espiritual. Y menciono esto porque hoy el tema que vamos a desarrollar es el manejo del duelo, manejo de las pérdidas. Nadie está exento de pérdidas, de la muerte ya sea de un ser querido, la pérdida de la salud, la pérdida de la juventud, una relación de pareja que termina, hay una ruptura y que hay que terminar. Bueno, los hijos se van también, llega una etapa en la que mamá, pues me voy de la casa, me voy a otro país, en fin, son procesos de duelo y que en muchas ocasiones no nos han dado esta información de cómo vivir de una manera sana, de una forma más madura, estos procesos de duelo. Así que hoy es lo que vamos a estar abordando. Si tú estás pasando por un cambio, por una pérdida, justamente este programa es para ti. Y empecemos por definir lo que es el duelo. El duelo, por supuesto, que va a surgir ante la pérdida de alguien o algo que amamos. Cuando ese ser querido parte de este mundo, o un matrimonio, una relación de pareja termina, me voy a otro país, mis hijos se van, o alguna separación incluso de los hijos. Todo esto es una pérdida y por lo tanto lo que vamos a empezar a trabajar y a vivir es todo un proceso de duelo, de dolor. Eso es normal. Si alguien que ahorita está pasando por una pérdida siente dolor, eso es normal. Lo que vamos a ver es de qué forma lo podemos hacer con dignidad, de una manera que nos lleve a un crecimiento y poder capitalizar esta experiencia. El proceso de duelo, decíamos que eso es normal y va a cumplir con una función adaptativa. Ayudarnos a asimilar la pérdida y reorganizarnos, ya sea de una forma emocional, cognitiva, social. Eso es lo que nos va a ayudar justamente este proceso de duelo. Y también a aprender a vivir sin la persona o la situación que se ha ido. Si nosotros perdimos a un ser querido, ahora hay que aprender a vivir sin esa persona. Si nuestra pareja con la que vivimos mucho tiempo, que amamos mucho, se va, tenemos que aprender a vivir ahora sin ella. Si yo me cambié de país, pues ahora tengo que aprender a vivir sin lo que yo tenía, sin esos apegos que antes yo tenía y que ahora es diferente. Anthony de Melo, hay una frase de Anthony de Melo que me gusta bastante, que dice que todo acontecimiento doloroso encierra una semilla de crecimiento y de liberación. Todo acontecimiento doloroso encierra una semilla de crecimiento y de liberación. Eso significa que por muy dolorosa que sea la situación que tú estás viviendo en este momento, no importa qué tan doloroso sea, ahí hay una semilla que te va a permitir crecer y a la vez liberarte, aunque suene medio paradójico. ¿Por qué?
porque eso nos ayuda a reorganizarnos. Y al superar esta pérdida, ya no somos los mismos, hemos crecido y nos hemos liberado también de los apegos inmaduros o neuróticos, y más bien ahora nos quedamos para honrar a ese ser querido o a esa situación, quedándonos con lo mejor de esa situación o de esa persona. Sin embargo, esto que pudiera parecer fácil o sencillo, no lo es. Y no lo es empezando desde que se vive desde el dolor, desde el llanto, desde ese sufrimiento, pero también porque nosotros nos apegamos a eso que ya no está y que yo quiero tener. Y esto, la pregunta sería, ¿por qué sufrimos cuando hay una pérdida, cuando se va un ser querido, cuando se va una pareja, cuando me corren del trabajo, cuando ya no tengo eso que yo quería y ahora se va y me cuesta mucho trabajo soltar? Nos cuesta mucho trabajo soltar, efectivamente. Y vamos a ver algunos de estos elementos. Uno de ellos viene siendo las creencias, un factor número uno por el cual sufrimos ante una pérdida y nos cuesta trabajo trascenderla, es porque creemos que sin esa persona, sin esa situación, sin esa experiencia de vida, no vamos a poder vivir. Efectivamente, cuando alguien se va, sentimos también morirnos, pero no nos vamos a morir. Solamente sentimos. Es que yo quisiera que estuviera esa persona, por qué se murió, por qué me dejó, por qué pasó esta situación o perdí la salud. Siento que me muero. Sí, así sentimos. Pero en este momento estamos vivos. La creencia de que no voy a poder con ello es solamente una creencia. Tenemos que recabar información fidedigna para ver que realmente sí podemos con las pérdidas y con la adversidad. Hay justamente la contraparte, un factor de protección que se llama resiliencia. La resiliencia es justamente el antídoto para esta creencia de que no vamos a poder con esa pérdida. Yo no sé qué voy a hacer si mi mamá, mi papá se fueron de este mundo, o un hijo, o la pareja se fue. En fin, cualquier pérdida que nosotros tenemos y que creemos que no va a ser la vida igual y no vamos a poder vivir sin esa persona o sin esa situación, la contraparte, el antídoto se llama resiliencia. Ahorita hablamos de ello, de esta resiliencia, pero este es un factor por el cual sufrimos. Vamos a ver esos factores por los cuales nos cuesta mucho trabajo aceptar las pérdidas y vivir nuestro proceso de duelo. El otro elemento importante por el cual sufrimos y nos cuesta mucho trabajo soltar es por los apegos. Está bien tener apegos. Los apegos es lo que hace también que se vayan creando vínculos y vínculos duraderos. Eso es bueno. Sin embargo, se vuelve neurótico, se vuelve un sufrimiento cuando a mí me cuesta trabajo soltar. Esto es normal. Cuando somos niños, ustedes a lo mejor recordarán 3, 4 años, y a lo mejor tenían un juguete y su mamá les decía, es hora de comer, deja el juguete. No, no quiero. Deja el juguete y hacían un berrinche terrible porque no querían dejar el juguete. Bueno, no se los están quitando para siempre, simplemente era dejarlo ahí mientras hacen una actividad, en este caso comer, y luego podían volver a jugar. Eso es normal en un niño. El problema es que podemos tener 18 años, 30 años, 50 años y nos cuesta mucho trabajo soltar. Son apegos neuróticos. La contraparte sería el que realmente nosotros practiquemos, esta es una habilidad, practicar el desapegarnos. Ahorita vemos cómo sería el antídoto, cómo lo haríamos de forma práctica, el desapegarnos para que sea mucho más fácil este proceso de duelo. Otro elemento que nos cuesta trabajo son los miedos. Miedo, ¿qué va a pasar ahora? Miedo a lo desconocido, miedo a que pues, la situación cambió, desconozco cómo actuar al 100%, desconozco, no sé si me cambié de ciudad, de país, desconozco lo que hay en esta ciudad o en este país, desconozco ahora qué va a pasar, que ya no está mi mamá, que ya no está mi papá, que ya no está ese ser querido.
Es normal tener ese miedo. Sin embargo, entre más información tengamos, más conocimiento, más preparados estemos nosotros, podemos contrarrestar este miedo. Y finalmente, algo que a veces nos llega a paralizar es el vacío existencial. A pesar de que puede ser que se hayan ido las personas, las situaciones, y ahí estaban las cosas incluso materiales, yo tengo un vacío existencial que solamente esa persona podía cubrirlas. Sin embargo, yo soy hueco por dentro, yo tengo carencias afectivas. La recomendación, en lugar de tener un vacío existencial, la contraparte es tener un propósito de vida. ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué estoy en este mundo? Estoy cumpliendo una misión. Eso es lo que yo tengo que tener claro. ¿Cuál es mi misión de vida? ¿Qué es lo que yo quiero aportar al mundo? Lo que yo quiero aportar en este momento de vida. No importa si voy a vivir muchos años o voy a vivir pocos, pero ¿qué voy a dejar? Y una misión no tiene que ser algo que sea mesiánico y que tengo que salvar al mundo o que tengo que descubrir la cura contra el cáncer. No tiene que ser así. Simplemente es dejar una huella, dejar un legado. La contraparte, el antídoto para este vacío existencial sería, ¿qué legado quiero dejar? Si en este momento yo muriera, ¿qué diría la gente de mí? ¿Qué dejé? Algunos van a decir, bueno, pues yo dejé solamente hijos regados, o dejé deudas, o dejé pues un montón de resentimientos con mucha gente. Bueno, si esto no me está agradando, podemos empezar a dar un giro y empezar a trabajar en lo que realmente quiero dejar en los demás, a este mundo, este legado. Bien, una vez que comprendemos estos temores, por qué sufrimos ante las pérdidas, por qué nos cuesta tanto trabajo soltar, ahora sí veamos de qué manera empezar a trabajar y a superar el duelo. Vamos con cuestiones prácticas de tal forma que podamos ir creciendo y superando en este duelo. La pérdida quizá nunca se va a resolver porque es una pérdida, o sea, jamás va a regresar del más allá ese ser querido que se fue, a lo mejor jamás va a regresar ese ex, a lo mejor, bueno, ya me fui del país y no hay vuelta atrás, en un momento pues quizás sí regresaría, pero no en este momento, si es que fuera la situación. Aquí la pregunta es, ¿de qué manera voy a superar el duelo? A veces lo que queremos superar es la pérdida. La pérdida ya se perdió. Es como cuando alguien perdió el dinero. Oye, ¿cómo lo puedo recuperar? No, ya se perdió. Lo que puedes hacer es hacer todo un proceso de recuperación y empezar a trabajar en algo diferente. Pero ese dinero se perdió. Las pérdidas son irreemplazables. Lo que vamos a hacer ahora es cómo superar este duelo para poder trascender esta experiencia y pasar a un siguiente nivel de conciencia. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, entender primero que las pérdidas son inevitables. La muerte es inevitable y siempre vamos a tener pérdidas, así como ganancias. Pero pérdidas es una parte de la vida. Desde niños, los que tengan niños pequeños, enséñenlos también a perder. Hay que, no, es que tienes que ganar y haz lo que sea con tal de que ganes y no puedes perder. Y hay a veces los niños que sufren cuando pierden. Es un juego y en el juego se gana y se pierde. Cuando somos niños o los que tengan niños, podemos ahí desarrollar muchas habilidades de vida, entre ellas aprender a ganar y aprender a perder. Cuando nosotros aprendemos a perder, sabemos que esto es parte de la vida. Pero vamos a pensar que ya se fue este ser querido, ya sea una relación, ya sea la muerte de un ser querido. Una recomendación, haz un ritual de despedida. Y un ritual de despedida no me refiero, compra una gallina negra, vas a buscar a las de murciélago para hacer un ritual. No me refiero a ello, es un ritual psicológico. Y para ello, la recomendación, eso es lo que yo manejo en terapia y también en coaching. Es una carta y la vamos a dividir en tres partes, en tres fases esta carta. La primera, te despides de esa persona o de esa situación. Te despides, le dices adiós.
Incluso aquí se vale toda una catarsis, todo lo que tengas que decir y te despides de esa persona. Ese es en el adiós. La segunda fase es un agradecimiento. Gracias por haber estado en mi vida, gracias por todo lo que me enseñaste, por si fue mamá, papá, gracias por la vida que me diste. En fin, un agradecimiento. Porque gracias a ellos o a esa persona, somos mucho de lo que ahora somos. Y finalmente, la tercera fase de la carta es una bienvenida a tu nuevo yo, una bienvenida a tu nueva etapa. Ya no está mi papá, ya no está mi mamá, si es los que se fueron. Ahora, ¿qué voy a hacer en esta nueva etapa? ¿Cómo voy a honrar incluso su memoria en mí? ¿Qué voy a hacer de nuevo? Si estuviera en una relación de pareja que ya se terminó, me despedí, agradezco también, hago mi ritual en esta carta de bienvenida a mi nueva etapa, a mi nuevo yo. O la situación que sea, un nuevo trabajo, nuevo país, nueva situación, lo que sea, tenemos que hacer una carta de bienvenida a nuestro nuevo yo. ¿Y qué vamos a hacer ahora en esta nueva etapa? ¿Qué me gustaría? Y ahí lo escribo. Esto es algo muy, muy terapéutico porque no solamente nos ayuda a tomar conciencia, sino que vamos ordenando las ideas y al hacerlo por escrito es muy, muy terapéutico y nos va dando esa tranquilidad, nos va dando un norte, una conciencia hacia dónde vamos. Un tercer elemento para superar el duelo es reconocer que el duelo es un proceso que se tiene que vivir y hay que hacerlo de forma digna. Para ello, entonces, podemos elaborar un plan de acción a corto plazo y a mediano plazo. A ver, ahorita, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo peor que podemos hacer ante una pérdida es no hacer nada y quedarnos tirados en la cama llorando por esa pérdida, por lo que ya no es. ¿Es cierto que nos vamos a sentir tristes? Sí. ¿Vamos a extrañar mucho a esa persona que se fue? Sí. Estar triste es normal, llorar es normal, llora todo lo que tengas que llorar. Sin embargo, a pesar de ello, elabora un plan de acción a corto y a mediano plazo. Haz una rutina diaria que vas a estar trabajando en ti, a pesar de que extrañes a esa persona, a pesar de que estés llorando, a pesar de que estés triste. Aún así, elabora este plan de trabajo con metas a corto y a mediano plazo. El duelo nos ayuda a generar una mayor autoconciencia y una responsabilidad emocional, que eso es parte de lo que yo les decía hace rato, la resiliencia. La resiliencia es que nos caemos y tenemos la capacidad de volvernos a levantar. Y esta resiliencia, mucha de ella la aprendimos de niños. Trata de recordar, ante una situación adversa, ante una crisis, ¿cómo reaccionaban tus papás? A lo mejor decían, no, no pasa nada. Oye, mamá, mira, ya debemos 2 meses de renta, aquí nos trajeron una carta una vez. No, no, sí, pero no pasa nada. No, se va a solucionar. Oye, pero mi papá ahorita no tiene trabajo. Eso, sí, pero no pasa nada. Oye, no sé, a lo mejor en un temblor. Oye, mamá, es que está temblando. No pasa nada. Hay veces de que minimizamos toda aquella situación problemática, difícil, y la evadimos. El otro extremo es que reaccionamos de una manera saturada o donde perdemos el control. Es decir, hay una emoción desbordada. Ay, ya debemos 2 meses, seguramente nos van a echar, mañana vamos a estar viviendo abajo de un puente, ve vendiendo ya tus cosas, tu papá no encuentra trabajo, qué terrible, seguramente vamos a estar pidiendo limosna, vamos a prepararnos para trabajar en los semáforos, esto ya se acabó, está temblando, córrele, el edificio se va a caer, salgan corriendo. Es decir, esa es una manera sobredimensionada, exagerada de una situación, de una crisis. Pregúntate ahorita, ¿cómo reaccionaban tus papás ante una crisis, ante una situación adversa? Mucho de esto lo hemos aprendido. Bueno, la resiliencia es cuando nosotros nos podemos recuperar y levantar de esa crisis a pesar de. ¿Cuál sería la mejor manera? Ni evadiendo de, no
no pasa nada poniéndome una venda en los ojos o volteando para otro lado, no, no pasa nada. Tampoco exagerando, esto ya se acabó, no sirve para nada, fue un gran error, todo esto, ¿cómo es posible? El mundo se va a acabar. Eso sería todo lo contrario. Mi recomendación es ser como el bambú. El bambú, por ejemplo, a diferencia de un roble, a veces nos han enseñado que emocionalmente tenemos que ser como un roble, muy fuertes, muy duros, muy rígidos. Sé duro ante la adversidad, resiste, no llores, se murió alguien, sí, pero resiste, no estés llorando. Y ahí estamos como ese roble, pero ante una situación muy difícil, va a tronar. Y ahí quedó ese roble. En cambio, el bambú, ante esa tormenta o ante un huracán, vemos al bambú que va para un lado, va para el otro lado, y ahí está, muy flexible, pero ahí está por todos lados. Pero una vez que pasa la tormenta, el bambú vuelve a su estado original. Eso es lo que nosotros buscamos en la resiliencia. La clave, ser flexibles. No te tomes las cosas tan en serio o que debe de ser así. ¿Quién dice que debe de ser así? Vamos a ser flexibles. No comprometiendo, no me refiero con eso con comprometer nuestras responsabilidades, nuestros valores, nuestra dignidad, no me refiero a ello. Ser flexibles en el aspecto, si las cosas no salen perfectas, pues no salió perfecto. Pero esto nos puede volver a levantar esta crisis, esta situación difícil. Voy a salir de ella, lo vamos a superar. Voy a superar la muerte de este ser querido, por mucho que me duela, por muy triste que esté. Voy a recuperar esas ganas de vivir y sobre todo honrando la presencia de ese ser querido, que es justamente el siguiente elemento en procesar el duelo. ¿De qué manera? Ya se fue el ser querido, ¿qué? ¿Cómo lo voy a honrar? ¿Cómo voy a celebrar su legado, lo que dejó? Incluso que se haga realidad lo que más quiso, ese legado que nos dejó, y que lo puedo empezar a trabajar, lo puedo hacer realidad. En lugar de estar llorando y estar muy triste y estar ahí en el rincón de la casa sin hacer nada, llorando, más bien, ¿de qué manera ahora voy a honrar a este ser querido? ¿O voy a honrar esta experiencia? ¿O capitalizar la experiencia, si fuera una relación de pareja que terminó? ¿De qué forma voy a honrar y a capitalizar esta experiencia? Y finalmente, saber que hay ganancias ante las pérdidas. Aunque nos duele, aunque es muy difícil soltar, es muy difícil aceptar una pérdida, también hay ganancias. Piensa entonces, ahora, ¿qué estoy ganando en esta nueva situación, en esta nueva vida? ¿Qué voy a hacer de diferente? Porque también me va a llevar a una ganancia. Antes, a lo mejor no había pensado en ello, no había capitalizado esto. Ahora soy diferente. ¿De qué forma entonces voy a empezar a vivir esta nueva etapa? Esto nos ayuda a cerrar ciclos inconclusos. Algo que yo no tenía resuelto. Vamos a imaginar, se murió mi mamá o mi papá, un hijo. Y uno de los mayores impedimentos para cerrar ese ciclo es que algo quedó pendiente. Si algo quedó pendiente de decir, no te despediste, te quedaste con una culpa, una forma de hacerlo es ya sea por medio de una carta, se le escribes a esa persona como si realmente la fuera a leer. O la otra, eso lo usamos mucho en terapia, que es parte de la terapia gestal, y es la silla vacía, en donde te imaginas que está la otra persona frente a ti y empiezas a dialogar, empiezas a platicar, empiezas a cerrar ese ciclo, eso que no le dijiste en vida o que no se lo pudiste decir en persona, ahora se lo vas a decir imaginando que está en esa silla y ahí estás compartiendo con ella. Esa es una manera también muy práctica de empezar a trabajar en un duelo que obviamente es doloroso y hay que ir entendiendo estas pérdidas. Finalmente, saber que si honramos a estas personas, a ese ser querido que ya no está con nosotros, que ya trascendió a otra vida, es importante saber
que va a dejar de vivir con nosotros, pero que va a empezar a vivir en nosotros. ¿Cómo quiero que viva en nosotros? Desde el dolor, desde el sufrimiento, desde las culpas, desde la depresión, o donde tu vida importó, donde tu vida tuvo sentido. Y ahora yo me encargo de hacer esto, de capitalizar ese legado que nos dejaste. Así que con ello celebro la vida de tal manera que honro tu presencia, tu existencia, y de esta manera podemos soltar amorosamente. Esa es la idea, ese es el mensaje. Aprender a soltar amorosamente. Puedo llorar, puede ser que me duela muchísimo, es cierto, pero suelto amorosamente. De tal forma que capitalizo la experiencia, tu existencia y la vida. Bien amigos, espero que con estas herramientas, estos tips, les ayuden a superar alguna pérdida por la cual estén viviendo en este momento, superar algún duelo. Si lo pueden compartir con un ser querido, con alguien que aman, es mucho mejor, pero que estén en la misma frecuencia para salir juntos, no para atorarse más, para hundirse más, no es la idea. Al contrario, buscar a alguien de apoyo, que los dos salgamos. O si requieres ayuda profesional, pues puedes recurrir con los profesionales de tal manera que te ayudemos a superar y vivir este duelo y trascender tu pérdida. Gracias, recuerda que puedes mandarnos tus mensajes, puedes interactuar con nosotros, Facebook, Vivir Intensamente, Twitter, TV Vivir. Gracias a todo el equipo de Net Channel que hace posible esta transmisión. Se despide tu amigo y coach José Antonio González. Recuerda que la vida es hoy, a vivir intensamente. Nos vemos en la siguiente.